19. En Facebook Live, Andrés Matos, estamos en vivo. Usted nos puede sintonizar mientras va de viaje y también nos puede sintonizar en vivo o cuando usted crea de forma diferida por las plataformas de YouTube, de Periodismo y Sociedad TV y de Canal 19 de Cinevisión. Hoy es lunes 21 de noviembre. Se acerca el final del mes de noviembre y el inicio del mes último, del 12 mes del año, que es el mes de las Navidades. Eso quiere decir que pronto estamos en Navidad. Ya yo veo a los muchachos aquí con sus plataformas de fiesta y yo les saludo por eso. Hoy tenemos, como todos los lunes, un programa que es de esperar y de aprovechar porque se trata de consejos para nuestra salud, para nuestro bienestar, a cargo de este gran experto, este catedrático, un hombre que comunica con una llanura, con una sencillez inigualable, el doctor Alfredo Polanco, que todos los días nos trae eso. Buenos días, doctor. Buenos días, Andrés Matos. Buenos días a nuestro querido público. Por donde quiera que estén, en todas las plataformas, bastante importante que este tema quede grabado, que se repita, que se reproduzca, ya que es un tema bastante relevante debido a que se trata de un tema de salvar vidas. Se trata básicamente en el día de hoy, estamos conmemorando a nivel mundial lo que es la semana del uso racional de medicamentos, en este caso de los antibióticos. Ustedes saben, por ejemplo, que antes de la era de los antibióticos, la mayoría de las personas que tenían un proceso infeccioso fallecían, pues no existía la manera de cómo contrarrestar las infecciones por diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, cuando las personas iban a la guerra, podían tener una herida pues mínima, pues esa herida se infectaba, había que amputar un miembro, el paciente tenía, por ejemplo, le daba tétanos, el paciente tenía un proceso infeccioso y el paciente fallecía. ¿Qué ocurre? Llega la era de los antibióticos. Con esto hubo un avance importantísimo en lo que es la medicina. ¿Por qué? Porque muchas personas que iban a fallecer a consecuencia de procesos infecciosos, pues estas personas afortunadamente podían sobrevivir utilizando antibióticos de manera adecuada. Cada década, posteriormente, se iban descubriendo más antibióticos y con esto las personas podrían sobrevivir mucho más, ya que existen diferentes tipos de gérmenes y lógicamente un solo tipo de antibiótico no puede contra todas las infecciones. ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial? Y por eso la importancia de este tema. Y por eso la Organización Mundial de la Salud ha señalado esta semana como la semana de prevención, la semana de concientización sobre el uso racional de medicamentos, en este caso antibióticos, antivirales, antiparasitarios. El año pasado fallecieron directamente más de 1 millón de personas por el uso inadecuado de antibióticos. Pero según las estadísticas, esta cantidad sobrepasó los 5 millones de fallecidos de manera directa o indirectamente. Es decir, el uso irracional, inadecuado de los antibióticos trae como consecuencia múltiples muertes. Y vamos a explicar esto, por qué ocurre. Por ejemplo, durante la pandemia de la COVID-19,
en 2020 básicamente, 2021, la mayoría de las personas que se ingresaban a un centro de salud a consecuencia de infección por COVID-19, ya más o menos el 25% de las personas estaba utilizando antibióticos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando usted llegaba al centro de salud, a más del 90% de las personas se le aplicaban antibióticos. Ahora, ¿qué ocurre? La COVID-19 es producida por un virus. Entonces, en la mayoría de los casos, era o es innecesario la utilización de antibióticos, puesto que no hay una coinfección por una bacteria. Cuando existe una coinfección bacteriana, sí están indicados el uso de los antibióticos. Antibióticos son básicamente, exclusivamente para las infecciones bacterianas. Ahora, a todos los pacientes con infección por COVID-19, prácticamente a todos se le administraban antibióticos. Esto trae como consecuencia una resistencia importantísimo para estos antibióticos que se están administrando para una condición que no requiere el uso de antibióticos. Entonces, cada día tenemos más resistencia, es más difícil para nosotros como médicos tratar una neumonía adquirida en la comunidad, tratar una infección de vías urinarias adquirida en la comunidad, tratar un proceso de una otitis bacteriana. ¿Por qué? Porque cuando vamos a echar mano de un antibiótico, hacemos el cultivo, hacemos el antibiograma y ¿qué vamos a ver? Que esa bacteria es resistente a la mayoría de antibióticos. Ocurre entonces que en muchas ocasiones estamos prácticamente a merced de que esa bacteria sea contrarrestada por nuestro sistema inmunológico, porque no tenemos antibióticos adecuados para atacar a esa Escherichia coli, a esa Klebsiella, a esa Pseudomonas. Lamentablemente, cada día vamos utilizando más y más antibióticos de última generación sin una indicación precisa. Y esto trae como consecuencia la resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, se da el caso de que en la mayoría de los pacientes que tienen una inflamación de la garganta, una faringitis, que las faringitis son provocadas en la mayoría de los casos por virus, no por bacterias, las personas acuden a la farmacia a adquirir un antibiótico. Pues ya nosotros estamos alimentando las bacterias, vamos creando resistencia. Ocurre que tengo un mal de orine, como dicen comúnmente en la población, compro 2 o 3 antibióticos y ya creo que curé una infección de vía urinaria. No, al contrario, hemos hecho un daño, porque si teníamos una bacteria E. coli sensible, que era sensible a ese antibiótico que nosotros adquirimos de forma libre en la farmacia, vamos a tener entonces una bacteria que va a ser resistente a ese antibiótico y a otros antibióticos derivados de ese que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque usamos un antibiótico de forma inadecuada, por un escaso periodo de tiempo. Utilizamos una medicación por un día, por 2 días. Entonces, esa bacteria va a adquirir ese antibiótico. Esa bacteria va a ser resistente a ese antibiótico y a todos sus derivados por ese uso inadecuado. Por ejemplo, existen los casos actualmente de que la mayoría de los pacientes que nos llegan con infecciones de vías urinarias son pacientes que nos llegan con una alta resistencia, una Escherichia coli, una Klebsiella, una Pseudomonas,
etcétera, que dice resistente, resistente, resistente. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿a dónde vamos a llegar? Le preguntamos al paciente o la paciente, en lo que va de año, ¿cuántas infecciones de vías urinarias has tenido? Me dicen 2, 3, 4. ¿Por qué tiempo la has tratado? Bueno, doctor, he utilizado el tratamiento hasta donde he podido comprarlo. 3 días, 4 días. No es así. Si su médico le prescribió un antibiótico por un periodo de tiempo X, usted debe de utilizar ese antibiótico a la dosis que le recomendó ese médico y por el tiempo que ese médico le prescribió ese antibiótico. ¿Por qué? Porque si usted utiliza ese antibiótico por un día, 2 días, entonces vamos a tener una bacteria que es resistente a ese antibiótico y a sus derivados. ¿Qué Doctor, va a ocurrir? Sí, doctor, usted me escucha. sí, perfectamente. Este dilema entonces, que usted dice, el médico tiene la dificultad porque el paciente está usando un antibiótico inadecuado, pero también el paciente necesita un antibiótico que el médico no se lo está proveyendo con la prontitud, con la celeridad que amerita un malestar que esa persona tiene. Entonces ese malestar está impidiendo que esa persona pueda desarrollar su vida normal y hasta pueda entender que se le va a prolongar. Yo pienso que es un dilema. Ok, pero está claro, si usted llega a donde el médico lo primero que le va a hacer un buen historial clínico, un examen físico, atendiendo al cuadro que tenga ese paciente, el médico empíricamente puede prescribirle los antibióticos perfectamente, pero le va a decir, señor o señora, vaya al laboratorio primero, antes de iniciar el tratamiento, hágase el examen de orina y le tomen la muestra para un urocultivo, por ejemplo, si se trata de una infección de vías urinarias. Ese urocultivo va a estar en 72 horas, el cultivo definitivo, pero en esas 72 horas el paciente puede ir tomando los antibióticos que empíricamente el médico le prescribió. Ahora bien, cuando sale el resultado de ese cultivo y ese antibiograma, es que me va a decir con exactitud qué tipo de bacteria es y a cuáles antibióticos es sensible. O sea, por eso es bastante importante que nosotros, o sea, conocer las enfermedades, conocer, por ejemplo, sabemos que en más del 85% de los casos de infección de vías urinarias, la causa es una bacteria llamada Escherichia coli. Eso lo sabemos. Sabemos con cuáles tipos de antibióticos podemos erradicar a una Escherichia coli. Ahora bien, ¿qué nosotros hacemos? Por ejemplo, en el caso de esas pacientes, y digo esas pacientes porque las infecciones de vías urinarias son más frecuentes en el sexo femenino, porque generalmente se adquieren por la uretra más corta, por la vía ascendente. Le preguntamos a esa paciente cuántos episodios en lo que va de año de infección de vía urinaria ha tenido. La señora dice 3 episodios. ¿Recuerda los antibióticos que ha utilizado en ese periodo? Yo he usado trimetoprim-sulfa, ciprofloxacina, ampicilina, por ejemplo. Entonces, ya yo sé, supongo o presumo que si le doy cualquiera de esos antibióticos que la señora me mencionó, entonces posiblemente vamos a tener una resistencia. Debo de buscar otro antibiótico. Entonces, cuando llegue el cultivo, 3 días después, si es sensible a ese antibiótico que yo le prescribí, perfecto, seguimos con ese antibiótico. Pero ocurre que si es resistente y sobre todo si la sintomatología continúa, yo debo de cambiar al antibiótico que me dice que tiene mayor sensibilidad. Entonces, así es que debemos actuar. Pero ¿qué ocurre? Usted tiene un dolor de garganta, como dije, y usted va a la farmacia y va a comprar un antibiótico que está de venta libre.
Y por eso el Ministerio de Salud Pública se pronunció, vimos la noticia ayer en un periódico de circulación nacional, donde llama la atención a lo que está pasando, que República Dominicana es uno de los 80 países de la región que tiene la potestad de expender, de vender antibióticos de manera libre, como cualquier otro medicamento. Y eso no puede ser posible, porque si nosotros continuamos como vamos, como dice la Organización Mundial de la Salud, para el 2050, la causa número 1 de mortalidad será la resistencia a los antibióticos, las infecciones. Entonces vamos a estar en el 2050 como estábamos en la década de 1990. Vamos a estar peor porque tenemos una mayor población, han surgido una gran cantidad de bacterias más fuertes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No, porque muchas veces la gente dice, pero ¿qué es lo que está diciendo el doctor? Oigan bien, ¿qué pasa si no podemos echar, no tenemos a mano antibióticos? Como vi la noticia de que en los últimos 5 años solamente se han probado alrededor de 12 antibióticos, cuando imagínense ustedes cuántas bacterias resistentes ha habido en los últimos 5 años. Ahí va, Entonces, doctor. sí. Doctor, ahí ¿Qué iba va a una ocurrir? pregunta que le tenía. A ver, ¿Cómo ha sí. evolucionado la investigación para el descubrimiento y la creación de antibióticos adecuados a las nuevas pandemias que pueden venir, los nuevos virus que pueden venir en función de esta descomposición climática y esta descomposición que tiene el hombre en función de las guerras, de el descontrol que el hombre ha tenido sobre la naturaleza? Sí, lamentablemente, aunque la tecnología ha avanzado estrepitosamente en las últimas 2 décadas, sobre todo en la última década, sin embargo, en el ámbito de lo que es la investigación para los antibióticos, lamentablemente se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque los laboratorios requieren de grandes cantidades de recursos para la investigación de las moléculas. Entonces, por eso precisamente es la alarma de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la misma, el Ministerio de Salud Pública. O sea, no es que nadie se alarme, pero si nosotros tenemos resistencia tan importante a los antibióticos, imagínese usted dicho a cualquier persona que lo operen de una simple apendicitis. Entonces, cuando a usted le pongan el antibiótico posterior a la cirugía para esa apendicitis, pues, ¿qué ocurre? Que las bacterias son resistentes. Va a morir de una infección. A usted lo operan de una colecistectomía, le hacen una extirpación de la vesícula porque tiene piedra. ¿Qué va a ocurrir? No hay antibióticos. Si a usted hay que hacerle un trasplante de riñón, de hígado, no hay antibióticos. Para cualquier tipo de cirugía, una cesárea. O sea, eso es lo que la población no ha analizado. Y por eso, tan importante, Licho, este tema por aquí, por este medio, que yo sé que muchas personas lo están mirando, que muchas personas que no tenían el conocimiento, porque oye lo que pasa, muchas personas lo hacen, o la mayoría, por desconocimiento. Por ejemplo, hay personas que piensan que para un dolor de muela, para un dolor, van a utilizar una ampicilina o una amoxicilina. No, la ampicilina, la amoxicilina no es un antiinflamatorio, no es un calmante, no es un analgésico, es un antibiótico, antivida, para matar bacterias. Entonces, si usted no tiene un proceso infeccioso, esos antibióticos no le van a ser beneficiosos, pero sí le van a hacer un gran daño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos millones y billones de bacterias, bacterias comensales, bacterias buenas que viven con nosotros, pero que usted utilizar antibióticos, usted va a destruir, por un lado, las bacterias que le protegen de aquellos patógenos. Un patógeno es cualquier ser vivo que te haga daño. Entonces se va a destruir ese patógeno
Entonces, por eso usted va a ver que cuando a un paciente le prescriben antibióticos por largos periodos de tiempo, o no que le prescriben, que los utiliza por largos periodos de tiempo, ¿qué van a ocurrir? Infecciones secundarias, por ejemplo, por otros gérmenes como son los hongos, infecciones micóticas. Entonces usted va a ver entonces que a ese paciente van a tener que ponerle ketoconazol o fluconazol, etcétera. Cuando tu sistema inmunológico se deprime, ¿qué vamos a tener también? Infecciones virales, infecciones por virus, que son mucho más difíciles de destruir que las bacterias. De manera que la población mundial tenemos un gran reto. Tenemos que ponerle un stop a ese uso indiscriminado de los antibióticos, porque de lo contrario no va a ser la enfermedad cardiovascular, una enfermedad no transmisible, la primera causa de muerte en el año 2050, como prevé la Organización Mundial de la Salud, sino que la causa de mortalidad va a ser básicamente provocada directamente por nosotros, que es la resistencia microbiana. No va a existir en el 2050 un antibiótico que sea adecuado para erradicar ningún tipo de infección. ¿Por qué? Porque tenemos los antibióticos en nuestros hogares. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Que a la mayoría de los animales de corral se le están administrando antibióticos. Entonces, ese antibiótico que se le administra al cerdo, a la vaca, a la gallina, ese antibiótico va a nuestro sistema gastrointestinal y va a nuestro sistema inmunológico, va a nuestro cuerpo y va a ser responsable de la resistencia, la resistencia bacteriana. Entonces, por eso es bastante importante ese control que debe de tener el Ministerio de Salud Pública de cada país para evitar el expendio sin receta, sin una prescripción médica, como ocurre en los Estados Unidos y países desarrollados, que usted no puede ir de su cuenta a comprar, dame 20 ampicilina, dame 20 amoxicilina, dame 5 levofloxacina. Entonces, no puede ser así. El farmacéutico, pero claro, mientras no exista una ley, pues lamentablemente cada farmacia va a querer vender. Entonces, mientras no exista una ley que prohíba el expendio sin receta de medicamentos como son los antibióticos, va a seguir vendiéndose el antibiótico y vamos a seguir con la multiresistencia como tenemos. Entonces, es una debilidad. Por lo que usted me está diciendo, es una gran debilidad legislativa y de control la venta de medicamentos, porque la gran mayoría de los medicamentos, los que no son eso dependientes mentalmente, o sea, que crean esa dependencia, la gran mayoría se vende sin receta. No está regulada. Sí, Licho, usted se para en una farmacia, yo lo he hecho. Yo a veces voy acompañando a un pariente o yo me siento en un banquito ahí a esperar que me autorice el seguro. En ese tiempo que el seguro está autorizándome el medicamento, usted ve una gran cantidad de personas, sobre todo muchos, óigase bien, muchos extranjeros del vecino país que abarrotan a las farmacias, la abarrotan comprando gran cantidad de medicamentos así de boca, sin ninguna receta. Yo digo, wow, increíble. Todas esas recetas siempre llevan un antibiótico. Yo digo, wow, lamentablemente vamos a perecer por las infecciones. Se va a acabar la humanidad por las infecciones. Esperemos que haya regulación en todos los países del mundo, porque de lo contrario, como dice la Organización Mundial de la Salud, en el 2050 no vamos a tener una arma para contrarrestar una simple infección de vías urinarias. Entonces, imagínense ustedes cuando una persona... Sí. Y el negocio de la farmacia tampoco tiene ese control. O sea, las farmacias son las que deben tener ese control.
Debe ser No, civil es que esa vaina. no es que la farmacia vende y si usted va a comprar, a menos que no sea un medicamento que esté regulado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, o sea, esos medicamentos psiquiátricos, o sea, todos los medicamentos que usted quiera comprar son de venta libre, excepto esos medicamentos que deben de ser indicados por una receta de control de drogas. Pero aquí, por ejemplo, y en la mayoría de los países, usted puede comprar cualquier calmante, cualquier antibiótico, que no sea un opioide, lógicamente, un calmante, porque eso está regulado. Pero cualquier antibiótico, cualquier antiparasitario, cualquier antiviral, usted lo puede comprar y son de venta libre en la mayoría de los países. Por ejemplo, todos tenemos parientes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y muchas veces hasta en Europa, que nos dicen, cuando usted venga para mi país, tráeme esos antibióticos, tales, tales y tales, que es muy difícil o imposible yo adquirirlos aquí, a menos que yo no tenga un appointment, una cita, y que el médico, el facultativo me lo prescriba, pero él me lo va a prescribir si él ve que yo tengo una infección. Ahora no, bien, aquí no existe esa regulación, aquí yo voy, lo compro y se lo envío o se lo llevo a mi pariente que está, por ejemplo, en los Estados Unidos, que digo yo también, debería de haber una regulación y revisarle las maletas a esas personas que llevan esos antibióticos y digo yo, enséñeme su receta para ver si es verdad que usted está usando antibióticos, que usted lo va a llevar para los Estados Unidos. Y si usted no lleva una receta que a usted le indicaron ese antibiótico por tantos días, pero por Dios, no se lo permitan entrar, porque entonces está regulado por allá, pero lo están enviando desde aquí para allá. O sea que no estamos en nada. Y todos los días tenemos un trasiego de personas de un país a otro. O sea que debería de tener la misma regulación que tienen los estupefacientes para de esta manera ver de una manera y por siempre cómo se quita ese problema que nosotros tenemos, que la humanidad tenemos y que lamentablemente podría dar con una destrucción de la humanidad, porque vamos a tener cada día más, y ya la tenemos, señores, y la tenemos, ya dijimos ahorita que las estadísticas hablan de que 1.27 1.270.000 muertes por antibióticos el año pasado, por resistencia antibiótica, pero que se presume que fueron más de 5 millones de muertes por el uso inadecuado de antibióticos el año pasado. O sea, es una cantidad extraordinaria, Más de exagerada, 5 grande. millones. Claro que sí. Está todo en la página de la Organización Mundial de la Salud. O sea, que es bastante importante nosotros iniciar como un país y ponerle un stop, porque si cada país regula el uso de los antibióticos, cada país tiene que tomar la delantera. Entonces yo como República Dominicana, aunque Haití, aunque Ecuador, aunque no tome eso, pero yo debo comenzar por mi casa haciendo las regulaciones del lugar y así cada quien pone su granito de arena y posiblemente dentro de 10 años no hayan tantos países que estén expendiendo de manera libre los antibióticos y así vamos a disminuir en gran manera la resistencia microbiana y posiblemente en el 2050 ya no tengamos resistencia microbiana, vaya menos. Finalmente, un último recorrido para que la gente se quede con él mental para tomar en cuenta la prevención de esto que está ya hoy como el uso irracional, inadecuado de los antibióticos. Bien importante, importante. Las infecciones virales no se manejan con antibióticos. Si a usted le da COVID o cualquier infección, que ahora mismo hay muchas infecciones por virus de la gripe, ninguna de esas infecciones virales sirve los antibióticos, lamentablemente. O sea, la gripe es un proceso autolimitado. En la mayoría de los casos, usted no va a tener ninguna neumonía. Beba mucha agua, hidrátese bien.
Si usted tiene faringitis, usted no tiene que usar antibióticos porque la mayoría son por procesos virales. Usted tiene una diarrea, la mayoría son por procesos virales. Aquí no hace falta antibióticos. Cuando usted tenga una infección de vía urinaria, una neumonía, etcétera, caramba, vaya a su médico y su médico le va a prescribir los antibióticos por el tiempo adecuado, la dosis adecuada. Y así vamos a evitar que usted utilice esos antibióticos por días más o por días menos. A usted se le terminaron, se corrigió el proceso infeccioso y la caja de antibióticos traía 30 y usted nada más requirió de 20. Señores, esos antibióticos no se los regale al pariente, que la infección que usted tenía era un tipo de infección y la que tiene su pariente es otra diferente. O sea, no tenemos la misma infección, no tenemos la misma bacteria. Utilice el antibiótico solamente por una prescripción médica. Ese es el consejo que le damos. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Con vida sana en función de esta situación que nos presenta el uso irracional de los antibióticos. Sorprendido. No sabía que era tan grave el asunto del uso indiscriminado, me da la gana que de los antibióticos, cualquier malestar que uno a veces tiene. Hoy me ha orientado bastante. Muchas gracias. Nos veremos ustedes y nosotros en breve con otro segmento del programa de hoy. Hasta luego. Bien, regresamos con ustedes. Buenos días de nuevo a todos ustedes, incluyendo a los muchachos de aquí del piso que nos hacen llegar, unos grandes y unos pequeños, y nos hacen llegar hacia donde ustedes, Emanuel, el pequeño y Juancito, de una manera activa pues con nosotros. Miren, hoy como lunes, además de este gran espacio que tenemos con el doctor Polanco, que nos ayuda en gran medida a conocer el asunto de nuestra salud, lo cual le agradezco enormemente que lo haga por este espacio. Tenemos otras cosas que comentar. No sé si Manuel encontró la foto. Cuando la encuentre me avisan para yo... Ahí está. Tengo este momento difícil por el fallecimiento de este gran hombre, este amigo, este hermano, ciudadano, uno de los profesores más conspicuos que ha tenido la matemática en la República Dominicana, doctor en matemática, uno de los pocos que ha tenido la República Dominicana y de los primeros, el doctor Amado Reyes, un hombre con quien compartíamos mucho tiempo. Falleció el fin de semana después de estar pasando por una enfermedad un poco indescriptible. No sabíamos, ni sabemos todavía cuál es, pero sus familiares pues pronto dirán cuál fue la causa. Yo quiero expresar el dolor de este programa y expresar el lamento de la familia Guasdiana por este fallecimiento. Amado fue aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estuvo a punto, estuvo cerca de obtener esa victoria. Y hubiese sido un excelente rector en esa parte, un hombre extremadamente honesto, rígido en términos de la honestidad y la eficiencia. De verdad que es una pena la muerte de Amado Reyes, de una manera así sorpresiva, inesperada en esa parte. Muchas gracias, Manuel, por darnos esa foto y esa imagen de poderle comunicar a gran parte de nuestros amigos seguidores lo de Amado Reyes. Tenemos el teléfono abierto, sí,
para cualquier intervención que usted nos quiera hacer. Miren, hay un tema que yo no quiero dejar de tratar, que es el tema de interior y policía. Sigue siendo tema, sigue siendo noticia. Yo, antes de ayer, me sentí bien con una participación que el señor Jesús Vázquez tuvo en un encuentro del presidente con la comunidad, con los comunitarios de la capital. Vamos a tomar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Bueno, no entró. En ese encuentro del presidente Luis Abinader con líderes comunitarios para definir un plan que tenía mucho que ver con la situación de la delincuencia, el señor Vázquez anunció una campaña antirruido y dijo que desde las 12 del día hasta las 10 de la noche no se permitiría ruido. Yo me sorprendí, porque la ley antirruido es una ley 24 horas, pero no está mal que una autoridad se disponga a resolver ese problema, porque de que es un gran problema, es un problema. Usted está descansando el fin de semana en su casa, usted está viendo televisión en su casa, y de repente aparece un vecino, un colmado, que le eleva los decibeles en una música que usted no necesariamente quiere oír. Y usted ve cómo la tranquilidad del hogar se interrumpe porque alguien hace una fiesta en su casa hasta las 4 de la mañana y no hay quien le diga, esto hay que resolverlo. Porque cada quien entiende que tiene derecho a interrumpir el sueño, interrumpir la tranquilidad de los que viven cerca, o que pasa un individuo a horas de la noche con una música en un carro que él cree que todo el mundo tiene que oír la música que a él le da la gana oír. Y eso amerita que haya una autoridad. A ninguna hora eso puede permitirse. A ninguna hora, porque usted no sabe cuál es la hora de la privacidad de nadie. Eso debe estar y está regido 24 horas. Está prohibido el ruido. Y cada quien, por ejemplo, aquí yo no estoy en contra de los colmados, ni los colmadones, ni contra nadie. Pero también creo que los colmadones en las esquinas deben tener, en cualquier lugar que se encuentre, su música escuchada solo para los parroquianos que están en el interior de su negocio. Y tienen que buscar la manera para que solo lo busquen ahí. Entonces, cuando una policía hace eso... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí nada más hay dos cosas que está acabando con el país, que es la droga y los haitianos. Si el presidente quiere volver a ganar 4 años más, tiene que meterle mano a estos dos problemas. Bueno, muchas gracias. Ya usted le dio esa receta. Entonces, todo el mundo sabe que el ruido hace daño. Todo el mundo sabe que el ruido tiene que el oído, el ser humano tiene una capacidad limitada para sostener el ruido, para soportar el ruido. Y a mí me da vergüenza, porque escuché a un candidato presidencial, y esto voy a hacerle un llamado. Yo creo, aló. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quiero decir que la delincuencia viene de los hogares, de los padres. De eso vamos a hablar ahorita. Saben educar a sus hijos. De eso vamos a hablar ahora, señora. Muchas gracias. Porque yo me sorprendo con Abel Martínez. Abel es una presentación que yo estoy aprobando. Abel es un candidato que uno espera sea diferente, sea nuevo, pero Abel tiene que cuidarse. Abel no puede estar
y yo creo que no le va bien. Él puede hacer lo que le dé su voluntad como estrategia de campaña. Pero Abel tiene que saber qué cosas debe criticar y qué cosas no debe criticar. Yo creo que a Abel Martínez no le hace bien, ni a ningún candidato le hace bien, criticar una medida contra un malestar. Mira lo que dijo esa señora. Criticar una medida contra el narcotráfico. Eso no es inteligente. Está bien que usted critique una medida contra el hambre, que usted critique una medida que viole los derechos, pero el ruido es un derecho que viola al que lo toca. Controlar ese derecho para que los demás lo disfruten es una necesidad de la autoridad. Entonces, un candidato que no entiende eso, que me está criticando esa medida, me dice que no está claro, que no está bien. Y yo, Abel, a quien le tengo mucho aprecio, no sé, pero yo creo que Abel es una propuesta nueva, es una propuesta que el PLD inteligentemente sacó, porque él tiene muchas cosas que difieren de eso. Además, es una propuesta como fresca, innovadora de ese partido. Que yo creo que los partidos tienen que hacer esas propuestas que establezcan diferencia sin perder la esencia de esas organizaciones. Entonces, a mí, Abel, mi amigo Abel, me parece que usted tiene que tener un control de lo que usted va a criticar. Yo no lo vi bien usted criticando una medida contra el ruido, contra el control del ruido. No lo vi bien. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. No. ¿Quién me habla? Dígame. Es de aquí de Río San Juan. Dígame, señor. Para decirle, porque a veces uno llama a la policía y hay veces ellos vienen y los coimadones, ellos le dan cuarto y no hacen caso, no ponen asunto. Sí. Exacto. Por eso la gente no se queja. Muchas gracias. Es verdad. A veces ustedes, los vecinos, se cansan de llamar a la policía y la policía no hace nada. Las autoridades no hacen nada. Mi interior de policía tiene una unidad que se llama antirruido o COBA, qué sé yo, contra la bebida alcohólica. Y a veces usted ve que ven el ruido, se la bajan y vuelven y lo suben, ¿no? Antes hacían operativos, se llevaban los equipos y todo eso aquí. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días, señor. Le habla aquí de San Pedro Macorís. Dígame, señor, de San Pedro de Macorís. Mira, le habla Manuel Martínez de aquí de Macorís. Dígame, Manuel. Mira, a decirte que aquí estamos en miseria porque Leonel vendió todos los ingenios y vendió todo lo que tenía a Leonel que lo estamos esperando aquí en San Pedro para darle el guante. Ok, muchas gracias. Vamos a una pausa. Antes que apresen a Leonel en San Pedro de Macorís. Vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Bueno, el pequeño anda en su burrito y va camino de Belén. Eso es así. Hablaba ahorita una señora de que el problema de la delincuencia comienza en el hogar. Nosotros el viernes entrevistamos a Ricardo Winter y a mí me agradó un término que él usó. Él dice, hay que aunar esfuerzos, pero las autoridades deben entender que la violencia nace, crece y se desarrolla en el hogar. Y a partir de ahí es que debe implementarse un plan a mediano o largo plazo para uno poder cosechar frutos de ese trabajo con la niñez, con el hogar, con los estudiantes en la escuela, porque del hogar la enseñanza va a la escuela. Y él decía, un niño en su vida diaria interactuando con sus familiares ve esa discusión entre padres esa falta de respeto entre padres, y él no entiende, él va a grabar eso.
él va a agravar eso, esa violencia entre padres y padres con vecinos, y él va a agravar eso. Y eso él lo va a interiorizar y lo va a formar. Entonces, trabajar eso es fundamental. Y él entonces habla de un plan que se está ejecutando en el Ministerio de Educación que vuelve, porque yo quiero decir que eso estaba, que devuelve la mancomunidad de la administración del acto educativo, no solo en la escuela, sino que involucra al padre, que involucra a los comunitarios, que involucra a todo lo que tiene que ver con la población alrededor de la escuela, pero viene desde la familia esa población. Dice el pequeño que ya no podemos seguir hablando de estas cosas, pero esto lo vamos a discutir en un coloquio que vamos a continuar en otro segmento, en otro programa. Así que les agradecemos mucho la sintonía que nos tienen hoy, que nos tuvieron hoy, y les invitamos para que mañana estén de nuevo con nosotros, con otro espacio donde podamos airear estos temas. Hasta entonces, si Dios quiere. Usted está viendo